Han surgido diversas preguntas, muchísimas preguntas en las personas que nos escuchan, pero vamos a atender a las cuestiones que algunas personas desde Barranquilla nos escriben. Cuando hay una doble identidad, ¿puede haber anulación? Sí, claro. Yo creo que sí, porque ahí habría, o sea, si hay doble identidad, hay dolo, ¿no es cierto? Hay engaño. Pero se necesita que la persona no supiera de esa doble identidad. O sea, cualquiera de los dos que sea el afectado no sabía que el otro tenía esa doble identidad. Y yo pienso que si uno tiene una doble identidad, pues alguna cosa está ocultando, ¿no es cierto? Ahí sí cabe lo que usted decía hace ratico. Fue engañada en el matrimonio. Sí, señor. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son los motivos para que fracase en el matrimonio de corta edad? ¿Verdad? Ahí nos estamos saliendo un poquito fuera de las causales, pero en su experiencia pastoral, ministerial, ¿qué usted ha podido ver en términos de este posible fracaso de jovencitos, ¿no? Que se gustaron, se enamoraron, se enchularon y no pensaron muy bien y rápidamente como que los padres y las familias los obligaron a que se casaran y después Claro. no funciona? Claro. El fracaso es, pues antiguamente las personas se casaban muy jóvenes, sobre todo las mujeres, pero se casaba con otra concepción del matrimonio. Entonces a ella le decían, usted tiene que aguantar, y ella aguantaba, pero eso en realidad no era matrimonio, que no era una comunidad de vida y amor, era una sacrificada, una santa y un sacrificador, pero no había realmente matrimonio. Entonces, ahora pues los jóvenes se casan de pronto ilusionados con eso de vivir juntos y toda esa cuestión, con todos los proyectos que se hacen, pero pues así de una manera muy superficial, y a la hora que van a enfrentar la realidad, porque la convivencia con otra persona pues en realidad es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegan allá a la convivencia se dan cuenta pues que realmente todo eso que se imaginaron no es parecido a lo que están viviendo, y entonces terminan fracasando. Y las personas de muy corta edad pues precisamente fracasan por eso, porque no son maduros para tomar una decisión, porque no lo piensan bien, porque no valoran, porque no saben a qué se están comprometiendo, y cuando se ven ya metidos en el problema, pues en realidad no son capaces con eso. Entonces, no quiere decir que una persona que se case madura, pues cronológicamente hablando, porque uno puede madurar, es decir, envejecer cronológicamente, pero no madurar psicológicamente, ¿no es cierto? Entonces uno encuentra personas de 20, de 30, de 35 años totalmente inmaduras, que al casarse se casan sin valorar lo que van a hacer, y por lo tanto también el matrimonio resulta nulo. Ahora, yo vuelvo y repito, los casos que nosotros tratamos son personas que ya se han separado, o sea que ya están separados. Si están junticos, hay un principio de derecho que dice que el favor juris, ¿no es cierto?, que el matrimonio goza del favor del derecho, o sea que si están viviendo los dos junticos, se piensa que eso es matrimonio. Pero si ya se separaron, si ya es imposible, porque lo primero que uno tiene que hacer es decirle, bueno, si ustedes se separaron, lleguen a ver si se pueden volver a juntar. Hay que trabajar es por la unidad de la familia, ¿no es cierto?, por la unidad de los proyectos, por la estabilidad del matrimonio, porque las separaciones son muy dolorosas, todo eso hay que pensarlo, ¿no es cierto?, pastoralmente no es la prioridad, aunque el juez eclesiástico se quede sin trabajo, hombre. Sí, señor. Exacto. Pero entonces, los que tienen todos estos problemas, pues es bueno que los busquen, ¿no es cierto? Entonces le agradecemos a Andrea Celedón en Barranquilla que nos hace esa pregunta. Y padre, vea, con la siguiente pregunta que nos escriben, yo me cuestiono, uno mismo es el que se busca los problemas, porque, o sea, uno sabe, conoce la realidad, y ¿por qué surge esto? Vea, la pregunta dice así: si antes de casarse sabía que era alcohólico extremadamente, ¿puede haber anulación? Sí, claro, por el capítulo que por el segundo capítulo que les decía de la incapacidad para asumir las obligaciones. Si ella sabía, pero entonces resulta que hay una cosa que nosotros los juristas llamamos así, la fantasía de rescate. Ella dice, este borracho, case, lo cambiaré. pero yo con mi amor lo cambio, y eso no es verdad.
Sí, sí. Y ella después se da cuenta que en realidad no lo cambia. Ella tiene una fantasía de rescatar al otro. No, es que este drogadicto yo lo cambio. Hay muchas personas, por ejemplo, que se enamoran de una persona en situación de dificultad. Por ejemplo, una muchacha que va a visitar un preso termina enamorándose de él. Y entonces dice, él está preso allá porque le falta amor, pero yo con mi amor lo voy a rescatar. Pero resulta que él no está preso porque le falta amor, sino porque tiene problemas. Y ella después no va a ser capaz y si ella acude después, pues el matrimonio fracasa porque ella no es capaz de rescatarlo ni del alcoholismo, ni de la drogadicción, ni nada de eso. Ella soñaba con que lo iba a sacar, pero se le declara la nulidad, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues invitamos a las personas que todavía tengan alguna inquietud o que luego de que este programa quedará grabado en la página oficial de la provincia de Bogotá, redentoristasdecolombia.com, ahí pueden identificar la emisora postulantado y ver este programa queda grabado hasta el próximo martes. Si no, pues debajo de la pantalla principal hay un enlace y ahí pueden entrar al portal que permite que este programa y esta emisora se transmita, que es a través del portal Ustream. Lo pueden ver directamente en el portal de la provincia de Bogotá. Ahí pueden ver nuevamente el programa, o les repetimos el correo electrónico del padre Alfredo, que él muy amablemente está dispuesto en contestar, aclarar duda o iniciar un procedimiento, ¿verdad?, para la anulación del matrimonio. Y repito, el correo electrónico del padre Alfredo Niño, al nino44@hotmail.com, al nino44@hotmail.com. Carlos, una cosita, y José, la gente se pregunta también, y es muy costoso. Sí, Ciertamente. el factor económico que no puede El factor faltar. económico, que es muy importante. Y la verdad es que no es tan costoso. Un proceso, por ejemplo, en el Tribunal de Bogotá, les hablo de la praxis del Tribunal de Bogotá. Un proceso, dice el presidente del tribunal, que el valor real de un proceso son 4 salarios mínimos. Pero entonces, nosotros a una persona que tenga bastante dinero se le pide más para poder subvencionar a las personas necesitadas. Y entonces hay muchas personas que solamente se les cobra un salario mínimo, teniendo en cuenta que un proceso puede durar más o menos entre 1 año y 1 año y medio. Entonces el tribunal, por ejemplo, si el Tribunal Regional de Bogotá les cobra un salario mínimo, el Tribunal Nacional les cobra medio salario mínimo. Entonces tendría que pagar la persona salario y medio por todo ese proceso, que pues la gente tiene que entender que pues de todas maneras en un proceso actuamos muchas personas, actuamos 3 jueces, el defensor del vínculo, actúan las auditoras, actúan los que entrevistan, actúan una cantidad de personas. Entonces todas esas personas pues suponen un gasto para el tribunal, y entonces la persona debe aportar algo, pero no es que sean cifras astronómicas, no es tan difícil pues económicamente hablando. Por ¿no es cada cierto? tribunal entonces me dice que hay más de un juez. ¿Hasta cuánto puede haber? O al No, menos el de aquí. para cada proceso actuamos proceso. 3 jueces, Ok, más el defensor del vínculo, más la notaria eclesiástica, más la auditora. listo. O sea que es un conjunto de personas que personas. están ahí evaluando realmente si hay causa, Especialistas. si hay razón para que ese matrimonio se anule. Sí, claro. De lo contrario, pues no, Exacto. se deniega la petición. Sí, y entonces eso supone pues que hay un gasto, ¿no es cierto? Entonces la persona debe estar dispuesta a aportar alguna cosa, pero tampoco no es que sean cifras astronómicas, pues, ¿no es cierto? Muy bien. Pues sí, padre, pues tristemente las cosas buenas pasan tan rápido. Ese tema que usted nos ha compartido en el día de hoy, tanto para los que nos han escuchado y para nosotros, es nuevo, Sí. porque la verdad yo no tenía concepción de que había una anulación en la vida matrimonial. Pues ya desde su postura como sacerdote, ¿qué le diría usted a los jóvenes, que son los que nos escuchan, la gran mayoría, los viernes, a las parejas también que nos están escuchando? ¿Qué exhortaciones daría a ustedes para que pues conociesen más entre ellos dos, para que, o sea, hubiese un matrimonio mejor, ¿no? Porque a veces, pues lamentablemente, ya como usted no lo compartía, hay matrimonios con X o Y problema y después vienen las consecuencias? ¿Qué exhortación usted le podría brindar a las personas que nos están escuchando en este momento? Bueno, José, yo soy sacerdote, y entonces
yo pienso que en la vida, en la Iglesia Católica hay dos vocaciones fundamentales, como ya lo dije durante el transcurso del programa, que es el sacerdocio y que es el matrimonio, ¿no es cierto? Y para las dos cosas se necesita estar uno bien preparado. Y bien preparado es no verle tanto romanticismo al asunto. O sea, el romanticismo es muy bonito, muy bueno y todo, pero si uno tiene una revisión muy romántica del sacerdocio, pues cuando llegue al sacerdocio se va a dar cuenta que no es tan romántica la cosa. Y lo mismo pasa con el matrimonio. Sí. Si uno tiene una visión muy romántica de eso que les decía ahorita, de fantasía, de rescate del otro, no es que yo con mi amor lo cambio, es que con mi amor lo... Ese es el novio, el que no vio. Entonces, eso es esencial. no hay que ser tan románticos, aunque hay que meterle un poquito, una dosis de romanticismo al asunto, pero hay que ser muy realista, ¿no es cierto? Eso es más o menos como el proceso de paz que está proponiendo el presidente, ¿no es cierto? Que sea un noviazgo digno, que sea un noviazgo realista, que sea un noviazgo tranquilo, que sea un noviazgo de verdadero conocimiento, de conocimiento profundo, porque pues no solamente la atracción física es importante, aunque es importante, pero no solamente ese aspecto, ¿no es cierto? Hay que mirar muchos aspectos y hay que ser muy reales con la otra persona y muy sinceros a la hora y dejarse asesorar. Yo pienso que eso es clave también. A veces el padre les dice no los caso, porque si el padre les dice no los caso, pues en realidad es que el padre está viendo algo que no está funcionando ahí. Entonces no busquen el matrimonio por otro lado, piénsenlo más bien, demórenle un poquito, piénsenlo y verá que es mejor terminar un noviazgo antes y no meterse en el problema del matrimonio, porque aunque la nulidad no es tan difícil, un proceso es doloroso, es difícil, es complicado, entonces se meten en unos problemas muy difíciles. Entonces, ahora, en la pastoral, pues hay que invitar a la gente a eso, a ser sinceros, a ser realistas, a prepararse y a madurar realmente nuestra personalidad. Es importante, yo cuando doy la clase de matrimonio, una de las cosas que yo digo es, o sea, uno tiene que crecer personalmente de manera sana. Yo me tengo que autoposeer, ¿ya? Si yo no, dicen que nadie da de lo que no tiene, ¿cierto? Entonces, si yo no me poseo a mí mismo, si yo no soy dueño de mí mismo, si no soy dueño de mis sentimientos, si no soy dueño de mis pensamientos, de mis conocimientos, ¿cómo me voy a entregar al otro si yo no me poseo? Solamente cuando yo me poseo, cuando yo soy dueño de mí mismo, me puedo entregar, tanto para el sacerdocio como para el matrimonio. Si yo no me poseo, si yo realmente no soy dueño de mí, ¿qué voy a entregar si no tengo nada? Entonces por eso resulta fracasando. Entonces es la invitación que yo les haría, y con esto pues terminaríamos, termino mi intervención, es a que crezcamos, ¿no es cierto? Y una manera de crecer es acercarnos a Dios, dejar que Dios entre en nuestra vida y que nos ayude a crecer. Y otra cosa que es muy importante es que las relaciones son para hacer crecer. Si yo veo que la relación me está disminuyendo, es porque la relación no es sana. Cualquier tipo de relación, si no me hace crecer, la relación no es sana, y entonces no vale la pena seguirle gastando energías. A veces es mejor cortar a tiempo y no tener que luego lamentarse en un futuro. Exactamente. Así que, Padre Alfredo, le damos muchas gracias por haber sacado de su tiempo, haber compartido con nosotros, haber llegado hasta aquí, hasta el Seminario Mayor San Alfonso, y este importante tema que me parece que podemos ponerle una pausa y continuarlo en otro momento dado, porque yo creo que todavía se nos han quedado muchas cosas pendientes y pues dudas y curiosidades de las personas, que es bueno que podamos seguir ¿verdad? Ofreciendo, clarificando dudas. Así que le damos nuevamente las gracias y pues sabe que aquí siempre es bienvenido. Gracias a todos ustedes también que nos han escuchado, que han estado ahí atentos con nosotros, que han compartido, al igual que nosotros, junto con el Padre. Y esperamos, así como le dijo Carlos, tenerlo en otra oportunidad, Padre, aquí en esta emisión de los Viernes Juveniles. Muchas gracias, y un saludo a todos los jóvenes, y piénsenlo muy bien si se van a casar. Eso. Listo, pues buenas noches, que Dios y María Santísima les bendiga siempre. Amén. Hasta luego, chao. Hasta luego, chao. Chao.